En una fría jornada del 14 de diciembre de 1503 en la ciudad de Saint-Rémy-de-Provence, en el corazón del sur de Francia, nacía un niño que marcaría la historia con tinta de misterio y presagios, Michel de Notre Dame, más conocido por el mundo como Nostradamus. Su familia era de origen judío, pero sus abuelos se habían convertido al catolicismo, una decisión que garantizaba su supervivencia en tiempos donde la intolerancia religiosa se manifestaba con violencia. Michel creció en un entorno culto y privilegiado para la época. Su abuelo materno, Jean de Saint-Rémy, se encargó personalmente de su educación temprana. Le enseñó latín, griego, matemáticas, astrología y medicina, disciplinas que, unidas, le abrirían puertas insospechadas. Desde muy joven, Michel mostró un interés fuera de lo común por los astros y los movimientos celestes. Observaba el cielo con una mezcla de curiosidad científica y fascinación mística, como si presintiera que en esas estrellas se escondían los secretos del porvenir. A los 14 años ingresó en la Universidad de Aviñón, donde profundizó en el estudio del Trivium y el Quadrivium. Sin embargo, su educación formal se vio interrumpida abruptamente en 1519, cuando una terrible epidemia de peste obligó a cerrar la universidad. Este acontecimiento marcaría profundamente su vida. La peste negra sería un espectro constante en su camino, y su lucha contra ella lo convertiría en un médico reputado. Después de un tiempo deambulando por el sur de Francia, ayudando como boticario y curandero autodidacta, Michel ingresó en 1529 en la prestigiosa Universidad de Montpellier para completar sus estudios de medicina. A pesar de su talento, sus orígenes como boticario lo colocaron en conflicto con los estatutos universitarios, y fue excomulgado temporalmente. Sin embargo, su habilidad para tratar enfermedades le granjeó una reputación sólida. Durante los años 1530, combatió distintas epidemias de peste con un enfoque poco ortodoxo, limpieza extrema, aire fresco y una mezcla de hierbas y preparados que, en muchos casos, parecían funcionar. Durante sus viajes por Francia e Italia, Michel se transformó en una figura enigmática. Muchos afirmaban que tenía una intuición sobrenatural, que predecía brotes de peste antes de que aparecieran y que salvaba pueblos enteros con sus consejos médicos. Aunque gran parte de esto pertenece al terreno de la leyenda, no hay duda de que su fama creció rápidamente, y no solo por su habilidad médica, sino también por la impresión que causaban sus observaciones astrológicas. Fue también en estos años donde comenzó a surgir una faceta aún más inquietante, sus primeras premoniciones documentadas. Se cuenta que en un monasterio del sur de Italia, al encontrarse con un monje franciscano joven y humilde, Nostradamus se arrodilló ante él, llamándolo su santidad. Años más tarde, ese monje sería coronado como Papa Sixto V. Este episodio, aunque anecdótico, se convirtió en uno de los primeros relatos que cimentaron su fama de profeta. Durante este periodo, Michel también contrajo matrimonio y tuvo 2 hijos, pero la felicidad fue efímera. En 1534, la peste regresó con fuerza y su esposa e hijos murieron, a pesar de sus esfuerzos. Esta tragedia personal lo sumió en una profunda depresión. Abandonó su vida médica durante un tiempo y comenzó una etapa de errancia, viajando por toda Europa. Fue en esos años de dolor y búsqueda interior donde Michel empezó a desarrollar un estilo de pensamiento más esotérico. Se interesó por los textos antiguos, por la cábala, por los secretos de Hermes Trismegisto y por las artes ocultas. Su visión del mundo cambió. Ya no era solo el médico que combatía enfermedades, sino el hombre que miraba el tiempo desde una ventana distinta. Y con esa nueva visión, empezó a preparar lo que sería su legado más perdurable, sus famosas centurias proféticas. El primer capítulo de la vida de Nostradamus cierra con un hombre transformado por la ciencia, el dolor y la contemplación mística. La muerte lo había tocado, y en la sombra de esa tragedia, Michel de Notre Dame encontró un propósito más grande. A partir de entonces, comenzaría su transición de médico a vidente, de estudioso a oráculo. La historia de Nostradamus no había hecho más que empezar. Tras la devastadora pérdida de su esposa e hijos, Michel de Notre Dame, el médico convertido en errante, vagó por Europa durante años. No dejó registros detallados de sus viajes, lo que ha alimentado el misterio de esta etapa. Algunos dicen que recorrió Grecia, otros afirman que vivió en Egipto, y algunos relatos más audaces lo colocan en contacto con sociedades ocultistas del norte de África. Lo cierto es que fue un periodo de introspección, aprendizaje y transformación. Durante esta travesía, Nostradamus profundizó en antiguas escrituras astrológicas, textos místicos y tratados alquímicos.
Se empapó de conocimientos prohibidos y desarrolló un sistema propio de interpretación del tiempo, una combinación de astrología, simbolismo clásico y experiencias oníricas inducidas por largas vigilias y el uso de un cuenco de agua, que usaba como una especie de espejo mágico para alcanzar estados visionarios. En 1547, Michel regresó a Francia y se estableció en Salon de Provence, donde comenzó una nueva vida. Se volvió a casar, esta vez con Anne Ponsarde, con quien tendría 6 hijos. Fue en esta etapa de estabilidad donde comenzó a escribir las obras que lo convertirían en leyenda. En 1550, publicó su primer almanaque astrológico, una recopilación de predicciones anuales que incluían fenómenos astronómicos, climáticos y sociales. Su éxito fue inmediato. La nobleza y la burguesía francesa comenzaron a consultar al misterioso médico astrólogo. Su reputación crecía, y con ella, el temor y el respeto. Pero sería en 1555 cuando Nostradamus daría a luz a su obra cumbre, Les Prophéties, una colección de centurias, agrupaciones de 100 cuartetas poéticas enigmáticas que contenían sus visiones del futuro. Ese mismo año publicó los primeros 353 versos, que abarcaban 7 centurias incompletas. Estas cuartetas no eran predicciones comunes. Usaban un lenguaje oscuro, lleno de anagramas, metáforas, referencias astrológicas y alusiones bíblicas, lo que les otorgaba un aura de misticismo impenetrable. Y sin embargo, dentro de esa niebla lingüística, se escondían algunas de las predicciones más impactantes jamás escritas. Una de las más famosas es la que muchos creen que anticipó la trágica muerte del rey Enrique II de Francia. El joven león al viejo vencerá, en campo bélico por duelo singular, en jaula de oro le sacará los ojos, 2 heridas hechas una, después morir muerte cruel. En 1559, 4 años después de la publicación de esta cuarteta, el rey Enrique II, de 40 años, se enfrentó en un torneo amistoso contra el joven conde de Montgomery. Una astilla de lanza atravesó el casco real, penetrando por el visor, la jaula de oro, y provocando una muerte lenta y dolorosa. Muchos lo consideraron una confirmación clara de la profecía. El impacto fue inmediato. Lo que hasta entonces había sido considerado un talento oscuro e interesante, se convirtió en algo temido. Las cortes europeas empezaron a observar a Nostradamus con otra mirada. No era solo un astrólogo, era un vidente. La reina Catalina de Médici, esposa del rey Enrique II, quedó profundamente impresionada. Según algunas versiones, incluso llegó a consultar las centurias con regularidad, buscando pistas sobre el destino de sus hijos. Fue ella quien convocó a Nostradamus a París en 1556 para leer el horóscopo real de su familia y de la dinastía de los Valois. Él aceptó, aunque sabía que su presencia en la corte era peligrosa. En una Francia sacudida por conflictos religiosos y políticos, cualquier palabra mal interpretada podía costarle la vida. Durante esa visita, Nostradamus habría advertido a la reina sobre el oscuro futuro de sus hijos, lo que aumentó aún más su aura de misterio. Se dice que predijo la breve duración de los reinados de sus descendientes y el eventual colapso de la casa de Valois. Pese a los temores, Nostradamus fue nombrado consejero y médico del rey. Su prestigio alcanzó su punto más alto, pero también comenzaron las persecuciones. Los sectores más conservadores de la Iglesia lo veían como un hereje. Sus textos eran examinados con lupa por la Inquisición, que desconfiaba de cualquier mezcla entre astrología, alquimia y profecía. Para protegerse, Nostradamus intensificó el uso de metáforas y códigos crípticos en sus siguientes centurias. Sus escritos se volvieron más oscuros, más difíciles de interpretar, pero también más poderosos en su ambigüedad. Una segunda cuarteta, escrita también en estos primeros años, ha sido objeto de miles de interpretaciones. De sangre inocente será gran culpa, de la gran dama la ruina y caída. Entre la noche se oculta la trampa, donde el hierro calla y la fe es traída. Algunos la han vinculado a los horrores de la noche de San Bartolomé en 1572, aunque ocurrió después de su muerte. Otros la relacionan con conspiraciones palaciegas de su tiempo. Pero todos coinciden en algo: la atmósfera de sus cuartetas predecía el caos y el derramamiento de sangre que marcarían las décadas venideras en Francia. Nostradamus se encontraba ahora en la cima de su influencia. Su figura ya no era la de un simple médico o astrólogo, sino la de un vidente consultado por reyes, temido por inquisidores y reverenciado por el pueblo. Pero el viaje apenas había comenzado. Las centurias continuarían, al igual que las visiones, más oscuras, más enigmáticas y más inquietantes. A mediados del siglo XVI, Michel de Notre Dame ya no era simplemente un médico sabio ni un astrólogo respetado.
Era, para muchos, el profeta de Europa. Tras la publicación de sus primeras centurias, Nostradamus se convirtió en un personaje de culto y a la vez en un hombre vigilado tanto por la Iglesia como por las casas reales que buscaban en sus textos señales del porvenir. Entre los años 1555 y 1566, Nostradamus escribió y publicó centurias adicionales hasta completar cerca de 1 millar de cuartetas. Su método seguía siendo el mismo: largas sesiones de meditación frente a un espejo negro o un cuenco de agua acompañadas de estudios astrológicos y referencias a textos antiguos como el Libro de las Revelaciones, los oráculos sibilinos y tratados cabalísticos. Su fama llegó a niveles insospechados, y con ella, comenzaron a aparecer también los detractores. Lo acusaban de herejía, de pactos con el diablo y de manipulación política. Pero nada detuvo la pluma del profeta. Una de las centurias más famosas de este periodo hace alusión, según muchos intérpretes, al gran incendio de Londres de 1666, ocurrido exactamente un siglo después de su muerte. El sangriento rayo del fuego del centro de Londres quemará por fuego la ciudad entera, la sangre de los justos será reclamada por culpa de la gran dama ejecutada por mentira. El incendio, que arrasó con la ciudad durante 3 días, comenzó en una panadería de Pudding Lane y se propagó con una violencia apocalíptica. Más de 13.000 casas fueron destruidas. La coincidencia con el año 1666, número cargado de simbolismo, y los elementos descritos en la cuarteta han sido interpretados por muchos como una confirmación de su don profético. Pero Nostradamus no solo escribió sobre catástrofes. También dejó pistas sobre el ascenso y caída de grandes imperios. Una cuarteta ampliamente debatida parecería anticipar la Revolución Francesa. Del pueblo esclavizado cantos, ruegos y demandas, mientras príncipes y señores son llevados a la muerte, la cabeza altiva caerá por la hoja cortante, y la libertad al fin se alzará en el este. Aunque escrita más de 2 siglos antes de los hechos, la referencia a un pueblo alzado, a ejecuciones de nobles y al uso de la hoja cortante, que muchos asocian con la guillotina, ha reforzado la leyenda de Nostradamus como visionario de la historia. Durante estos años, Michel vivió mayormente en su casa de Salón de Provence, desde donde atendía consultas y escribía sin descanso. Allí construyó una especie de torre de observación, donde pasaba las noches estudiando los cielos y transcribiendo sus visiones. Su casa aún puede visitarse, y conserva parte del mobiliario de su época. Fue también un periodo de tensiones políticas. Francia estaba sumida en un conflicto religioso entre católicos y protestantes que desembocaría en las guerras de religión. Nostradamus se mantuvo al margen de las luchas, aunque sus escritos eran leídos por ambos bandos en busca de señales. En este contexto, otra de sus cuartetas ha generado interpretaciones sobre una figura futura con poder absoluto, que podría identificarse con un dictador moderno: bestia feroz de hambre flaca cruzará ríos, la gran parte del campo contra el Ister marchará. En jaula de hierro será el grande arrastrado, cuando el niño de Germania no observe ley. Aquí aparece el nombre Ister, que muchos asocian con Hitler, aunque en realidad Ister es un antiguo nombre para el río Danubio. Aún así, la combinación de elementos, Alemania, guerra, dictador, represión, ha dado pie a una de las profecías más famosas atribuidas a él. Pero Nostradamus no solo habló del futuro lejano. También dejó advertencias sobre su propio tiempo. Una cuarteta que escribió en estos años fue tomada como una predicción del asesinato de su protector, el rey Enrique II. El león joven vencerá al viejo, en campo de duelo con lanza única, perforará sus ojos a través de la jaula de oro, 2 heridas, luego morirá muerte cruel. Como ya vimos, esa muerte ocurrió en 1559, durante un torneo. Pero el impacto de esa coincidencia resonó con fuerza. La precisión del evento, el duelo, la lanza, la jaula de oro, es decir, el casco del rey, y las heridas, hicieron que muchos en la corte lo vieran no como un astrólogo, sino como un verdadero vidente. Esto consolidó su relación con Catalina de Médici, quien lo nombró su astrólogo personal. La reina se obsesionó con sus predicciones, consultándolo regularmente sobre el destino de sus hijos, todos ellos futuros reyes de corta vida: Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Según se dice, Nostradamus predijo que ninguno de ellos tendría un reinado largo ni glorioso, y que la dinastía Valois terminaría con ellos. Así fue. En estos últimos años de su vida, Nostradamus también se dedicó a escribir cartas proféticas a personajes poderosos, entre ellas una epístola dirigida al rey Enrique II, conocida como la Epístola a Enrique, donde resume buena parte de sus visiones a largo plazo.
En ella anticipa guerras globales, el ascenso y caída de imperios, persecuciones religiosas y una gran conflagración mundial, todo escrito en el estilo críptico y poético que lo hizo inmortal. Ya entrado en años, Nostradamus también comenzó a reflexionar sobre su propia muerte. En una de sus cuartetas escribió: cerca, junto al banco y la cama, seré hallado muerto por 2 velas encendidas, la muerte vendrá de la noche al alba, en julio, cuando el día y la sombra se funden. En la noche del 1 al 2 de julio de 1566, tras haber padecido gota y afecciones cardíacas, Nostradamus fue hallado muerto en su habitación, junto a su cama y con una vela encendida. Se cuenta que esa misma noche, habría dicho a su secretario: no me verás con vida mañana. Y así fue. Su cuerpo fue sepultado en una cripta de la iglesia de los Cordeliers de Salón, donde más tarde su tumba sería profanada durante la Revolución Francesa. Pero su legado no murió con él. Muy por el contrario, estaba apenas comenzando. Cuando Michel de Notre-Dame, Nostradamus, murió en 1566, dejó tras de sí una obra tan extensa como críptica. Sus centurias, compuestas por más de 900 cuartetas proféticas, ya circulaban entre nobles, eruditos y clérigos, pero su influencia apenas comenzaba. Con el paso de los siglos, sus escritos se convertirían en una suerte de mapa del tiempo, usado por generaciones enteras para buscar respuestas en medio del caos. Durante los siglos XVII y XVIII, sus profecías fueron objeto de estudio, censura y reinterpretación. La Iglesia seguía viéndolo con desconfianza, mientras que intelectuales ilustrados lo consideraban un charlatán. Sin embargo, la fascinación popular por sus textos nunca desapareció. En épocas de guerra, hambruna o revolución, las centurias resurgían como una advertencia velada. Uno de los momentos más impactantes en la historia de su legado fue durante la Revolución Francesa. Los revolucionarios, en su furia contra todo símbolo del antiguo régimen, profanaron su tumba, con la esperanza de destruir cualquier vestigio de superstición. Pero según cuentan las crónicas, los saqueadores que lo exhumaron murieron poco después en circunstancias misteriosas, alimentando aún más su aura de poder sobrenatural. En los siglos XIX y XX, el interés por Nostradamus se disparó, especialmente durante momentos de crisis global. Muchas de sus cuartetas fueron reinterpretadas a la luz de eventos históricos modernos, generando un renovado debate sobre su precisión profética. Uno de los ejemplos más notorios es la cuarteta atribuida, según muchos, al ascenso de Napoleón Bonaparte. Un emperador nacerá cerca de Italia, que costará caro al imperio, dirán, con qué gente se alía, más cruel que nunca fue hombre ni bestia. Aunque Napoleón nació en Córcega, cercana a Italia, esta profecía se ajusta bastante a su figura, un líder implacable, que costó millones de vidas y alteró profundamente el equilibrio político de Europa. Nostradamus, siglos antes, ya lo habría anticipado, al menos, eso piensan muchos intérpretes. Otra figura ampliamente relacionada con sus profecías es Adolf Hitler. En especial, la ya mencionada cuarteta donde aparece el nombre Ister. Si bien algunos insisten en que Ister es una simple referencia geográfica al río Danubio, otros encuentran paralelismos escalofriantes. Bestia feroz de hambre flaca cruzará ríos, la gran parte del campo contra el Ister marchará, en jaula de hierro será el grande arrastrado, cuando el niño de Germania no observe ley. Los partidarios de esta interpretación afirman que Nostradamus habría anticipado el avance militar de la Alemania nazi, la Segunda Guerra Mundial y la caída final del régimen. Las imágenes de jaula de hierro y niño de Germania parecen, en su visión, una advertencia clara sobre el terror que vendría desde Europa Central. Pero no es el único caso. Otra cuarteta que ha sido relacionada con la bomba atómica y la destrucción de Hiroshima y Nagasaki dice: cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades, habrá 2 azotes como nunca se ha visto. Hambre dentro, peste por la espada lanzada, llaman auxilio al gran Dios inmortal. Muchos ven aquí una alusión a los bombardeos nucleares de 1945, 2 ciudades, un castigo sin precedentes, y el sufrimiento humano que siguió a los estallidos atómicos. Aunque, como siempre, las interpretaciones dependen del lector y del contexto. Durante la Guerra Fría, las profecías de Nostradamus adquirieron un nuevo matiz. Se decía que había anticipado una futura guerra entre Oriente y Occidente, una confrontación nuclear y un periodo de oscuridad global. Algunos estudiosos modernos han vinculado sus textos a crisis como la de los misiles en Cuba, el ascenso del comunismo en China e incluso la caída del muro de Berlín.
Una cuarteta particularmente enigmática ha sido interpretada por algunos como un presagio del 11 de septiembre de 2001. El cielo arderá a los 45 grados, fuego se acerca a la gran ciudad nueva, al instante gran llama se diseminará, cuando se pida justicia, gran venganza vendrá. Aunque escrita con siglos de antelación la mención de una gran ciudad nueva, un fuego en el cielo. Y la demanda de justicia tras una tragedia ha sido asociada por algunos a los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York. Los grados mencionados incluso han sido vinculados a la latitud aproximada de la ciudad. Pero es importante recordar que Nostradamus nunca fechó sus profecías con precisión. Su lenguaje era simbólico, su cronología, deliberadamente ambigua. Por eso, sus cuartetas permiten una enorme flexibilidad interpretativa. Esta ambigüedad ha sido tanto su misterio como su poder. En el siglo XX, autores, cineastas y teóricos de la conspiración transformaron a Nostradamus en una figura central de la cultura popular. Libros como Las profecías de Nostradamus se convirtieron en superventas, mientras que programas de televisión, películas e incluso videojuegos han explorado su figura como vidente del apocalipsis. Pero más allá del sensacionalismo, lo que resulta innegable es la persistencia de su legado. Cada vez que el mundo atraviesa una catástrofe o un cambio radical, las miradas vuelven a sus centurias, buscando señales. Tal vez sea el deseo humano de encontrar orden en el caos. Tal vez, una intuición colectiva de que alguien, hace siglos, vio más de lo que imaginamos. Nostradamus, el médico que combatió la peste, el astrólogo que estudió los cielos, el poeta que escribió en clave. Se había convertido en el oráculo eterno de la historia occidental. Su sombra seguía proyectándose en los titulares del presente. Pero aún quedaba más. Porque en las últimas centurias, escondidas entre versos, Nostradamus dejó visiones de lo que, según algunos, aún está por venir. Las centurias de Nostradamus, redactadas con tinta críptica y símbolos medievales, no se limitaban al pasado ni al presente de su tiempo. Muchos creen que el profeta de Salón dejó advertencias para los siglos venideros y para nuestro propio futuro. Uno de los temas más inquietantes de sus cuartetas es la mención de 3 grandes anticristos. Para algunos intérpretes, los 2 primeros ya habrían aparecido, Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler, figuras históricas asociadas con guerra, ambición desmedida y destrucción masiva. Pero el más terrible, dicen, aún estaría por llegar, el tercer anticristo, el que desencadenaría el caos definitivo. En una de las cuartetas más citadas, Nostradamus escribió, el tercero más horrible vendrá tarde. Más sanguinario que los 2 primeros. Por mar y tierra hará temblar el orbe, con hierro y fuego destruirá al mundo. Este pasaje ha sido vinculado por muchos a un líder futuro, quizás aún desconocido, quizás ya en el escenario global, que provocará una guerra de proporciones mundiales, posiblemente una tercera guerra mundial. Algunos teóricos modernos lo asocian con el ascenso del extremismo, el uso de armas nucleares, o incluso con líderes políticos contemporáneos. Y no solo es una figura la que inquieta en sus versos. Nostradamus habla de un periodo de oscuridad global. En cuartetas dispersas, menciona guerras largas, grandes incendios, desastres naturales, terremotos, hambrunas. Todo ello concentrado en un intervalo de tiempo que muchos creen corresponde a finales del siglo XX y primeras décadas del XXI. En una de sus cuartetas más misteriosas, se lee, durante 27 años durará la guerra, los herejes estarán muertos, presos, exiliados. Con sangre, cadáveres, y agua roja, la tierra quedará seca, estéril y temblorosa. ¿Es esta una predicción de una guerra futura? ¿Una referencia simbólica a un conflicto espiritual o cultural? Algunos ven aquí la señal de un enfrentamiento a gran escala, prolongado, tal vez una guerra por el agua, por recursos, o el enfrentamiento entre civilizaciones. Otra predicción inquietante habla de un fenómeno celestial devastador. Un fuego del centro de la Tierra hará temblar la nueva ciudad, 2 grandes rocas guerrearán por largo tiempo, luego Aretusa enrojecerá un nuevo río. Algunos creen que Nostradamus aquí habla de una erupción volcánica masiva, de una guerra por el petróleo, o incluso de un asteroide. La mención de la nueva ciudad es para algunos una referencia simbólica a urbes modernas, como Nueva York, Dubái o Tokio. Pero lo que más ha cautivado la atención de los estudiosos del misterio es una serie de versos que sugieren un evento final, un cataclismo, un cierre de ciclo. Del cielo vendrá un gran rey de terror, resucitar al gran rey de Angolmois. Antes y después Marte reinará por dicha. Traerá de nuevo la era del miedo. Este pasaje ha sido traducido e interpretado de muchas formas.
Algunos piensan que se refiere al regreso de un imperio olvidado, otros lo vinculan a un evento cósmico, como la caída de un meteorito o una invasión extraterrestre. El rey del terror podría ser una figura simbólica, una inteligencia artificial, un desastre ambiental o una nueva ideología global. Y hay más. En sus últimos escritos, Nostradamus dejó pistas sobre un nuevo orden mundial surgido tras una gran purga, un mundo donde las estructuras políticas cambiarían, donde habría un regreso a valores espirituales y donde Europa dejaría de ser el centro del poder. Después del gran desastre humano, vendrá una era de paz inesperada. El león dormido despertará en Oriente y reinará sobre el mundo por 7 siglos. Estas palabras han sido vistas como un augurio del ascenso de Asia, en particular de China. El león dormido sería una nación milenaria que tras siglos de letargo tomaría el liderazgo económico, cultural y militar del mundo. Y en los márgenes de sus centurias hay también referencias al cambio climático. Aunque en su época era imposible concebirlo como lo entendemos hoy, Nostradamus habla de tierras que se volverán mar, de veranos eternos, y de nieves que caerán donde nunca hubo invierno. ¿Podría haber anticipado el calentamiento global? Algunos aseguran que sí. A pesar de los siglos transcurridos, el legado de Nostradamus continúa. Sus profecías han sido leídas por dictadores, papas, presidentes y ciudadanos comunes. Algunos lo consideran un visionario que accedió a un conocimiento superior, otros, un poeta oscuro cuyas palabras se amoldan a cualquier evento si se las fuerza lo suficiente. Pero incluso sus críticos más escépticos admiten algo: su sombra nunca ha desaparecido. En un mundo incierto, donde los avances tecnológicos se entrelazan con riesgos nunca vistos, donde el tiempo parece acelerar hacia lo impredecible, el eco de Nostradamus sigue vibrando. Quizás no sepamos con certeza qué quiso decir en cada cuarteta. Quizás no todo lo que se le atribuye sea exacto. Pero lo que sí es seguro es que el hombre que escribió mirando al cielo nos obligó, siglos después, a mirar al futuro con otros ojos. Y tal vez, solo tal vez, lo peor, o lo mejor, esté aún por venir.